San Francisco de Quito, la capital de los ecuatorianos. Aquí viven alrededor de 2 millones de personas y una vez al año se lleva a cabo la procesión más importante del Ecuador. Se llama Jesús del Gran Poder y llegan casi 250.000 personas. Creyentes y curiosos se juntan para entender mejor el sincretismo religioso de la ciudad, uno que le invitamos a conocer en este nuevo capítulo de Ecuador de Fiesta, el que le dedicamos al Viernes Santo. Las raíces religiosas de la franciscana ciudad de Quito se mantienen aún vivas a través de las manifestaciones católicas que resurgen cada año en tiempo de Semana Santa. El centro histórico es el más grande y mejor conservado de toda Latinoamérica y con sus más de 30 iglesias crea el marco perfecto para el desarrollo de este tipo de expresiones populares que mantienen en vigencia el espíritu religioso de la ciudad desde épocas coloniales. Quito, considerado un relicario de arte en América, alberga edificaciones conservadas a través del tiempo, guardando su riqueza cultural y artística. En esta capital llena de historia se celebra todos los años una gigantesca procesión que convoca a fieles católicos que conmemoran la pasión de Cristo cada Viernes Santo. Creo que sin temor a equivocarnos podríamos decir que la celebración de la Semana Santa con procesiones es casi tan antigua como la misma ciudad de Quito. El historiador Alfonso Ortiz Crespo realizó una investigación sobre las tradiciones de Semana Santa en Quito que datan de la época colonial. Fue muy difícil encontrar registros de la época de la colonia. Hay una serie de referencias, por cierto, a la celebración de la Semana Santa desde muy temprano, pero no podemos tampoco definir desde cuándo comienzan a celebrarse las procesiones en Quito. El documento más antiguo que se refiere a esta celebración se le atribuye al científico naturalista francés Alcide d'Orbigny, que recogió el testimonio de un compatriota suyo, quien presenció una de estas procesiones. Su relato lo tradujo en este grabado, donde se puede apreciar la variedad de personajes que participaban de la romería. Junto al grabado, publica también la descripción de cómo se realizaba la fiesta. 1000 almas santas encabezan la procesión, algunas de ellas con cucuruchos tan altos que llegan a la altura de las ventanas del primer piso de las casas. Muy poco se conserva de aquellos días. Hoy en la capilla del Centro de Convenciones de Eugenio Espejo se despliega una muestra de lo que fueron los personajes de la Semana Santa del siglo XIX. Por ejemplo, el canónigo de la catedral con sus largas caudas, es decir, con esta capa, con capucha, las almas santas o cucuruchos, como nosotros le llamamos ahora, gente disfrazada de judío y así diversos personajes que incluso llegarán hasta comienzos del siglo XX en acuarelas de Joaquín Pinto, el gran pintor quiteño, que recoge estos últimos personajes que van desapareciendo por la modernización de la sociedad. Con meses de anticipación, en el convento de San Francisco comienza la convocatoria de los voluntarios que no solo colaboran en la organización de la gran procesión del día viernes, sino que también reciben preparación especial en charlas y conferencias. ¿De qué me puede servir de que yo haga ayunos, de que me haga mortificaciones, si con mis hermanos sigo distanciado, lleno de odios, con rencores, enojado? La preparación es más allá. La preparación es llegar precisamente a que todos esos actos externos tengan una relación interior en nosotros. Este periodo que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo comienza con el Domingo de Ramos. Desde temprano llegaban los devotos quiteños a la iglesia del Sagrario.
todos con sus ramas que serían bendecidas por el arzobispo como dicta la tradición. Antiguamente, cuando un héroe regresaba triunfante de una batalla, su pueblo lo recibía con hojas de palma que simbolizaban la victoria. Con esta costumbre, la Iglesia Católica recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, en medio de una multitud que lo aclamaba como Hijo de Dios. En todas las iglesias de la ciudad se recuerda este pasaje bíblico y se bendicen los ramos, muchos de los cuales son luego secados al sol y quemados. Sus cenizas son posteriormente usadas al año siguiente para marcar la frente de los devotos durante las celebraciones del miércoles de ceniza. Mientras tanto, en las afueras de la gótica iglesia de la Basílica del Voto Nacional, una pintoresca procesión estaba por iniciar. Los ramos adoptan variedad de formas gracias a la tradición artesana local, que empezó hace muchos años a tejer las hojas de palma. Cantemos y proclamemos al gran Rey, caminemos con Él, muramos con Él para resucitar y reinar con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición masiva, comienza el recorrido por las calles del centro histórico. La gente se sigue sumando en el trayecto, mientras un camión lleno de ramos reparte gratuitamente este símbolo cristiano a los creyentes católicos. La memorable entrada de Jesús a Jerusalén fue una especie de desafío al imperialismo romano que dominaba el poder eclesial de la época. Entre cánticos y salmos, la muchedumbre se unía a Jesús y le reconocía como su Salvador. Vistosos personajes vestidos con trajes típicos ecuatorianos acompañan la procesión y llevan en sus manos el fruto de las fértiles tierras andinas. Todos estos ingredientes son la base del plato característico de la Semana Santa ecuatoriana, la tradicional fanesca. El origen de esta deliciosa combinación de granos continúa en discusión. Se dice que los indígenas de la sierra celebraban la época de cosecha de granos tiernos con la preparación de esta singular sopa. Luego, al llegar los colonizadores españoles, se le dio el toque cristiano, ya que coincidía con la fecha de la Semana Mayor Católica. De ahí que se dice que los 12 granos representan a los 12 discípulos de Cristo. Me acuerdo cuando éramos muchachas, quedábamos en la casa el día santo, el viernes santo, porque poníamos todos a hacer la fanesca. No, ahí por lo menos ese día hacíamos ayuno, lo que es ahora ya no se hace ayuno. Más que todo estas cositas son como adornos para que llamen la atención, para que la gente se atraiga y pueda servirse, ¿no? Acabo de vender unos 4 o 5 fanescas, un señor, un gordito que comió acá, me dijo que estaba bueno, que sí he sabido cocinar. Pero no me llevo yo la gloria porque es de mi mami la que me dio preparar. Usted sabe que las personas antiguas saben preparar un poco mejor que una, entonces siempre le digo, mami, venga, pruebe un poquito a ver qué le falta. Venga a ver el bacalao. Si hay bacalao para la fanesca. Granos e ingredientes de nuestra tierra que le dan un sabor único a la celebración de la Semana Santa quiteña. Nosotros hemos decidido venir al santuario de la Santísima Misericordia, esto es aquí en Chimbacalle, y tenemos al Padre Richard aquí con nosotros. Padre, estábamos viendo un fantástico documental, un mini documental de lo que significa el sincretismo del Viernes Santo. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Qué le parece? Bueno, es un tema maravilloso porque fusiona lo que somos como pueblo ecuatoriano. Primero, las raíces indígenas, luego mezcladas con la raza hispana, y producto de eso viene lo que es el mestizaje. Por supuesto. Pero conjuntamente con la religión hispana viene una mezcla con la religión indígena, que tenían sus propias creencias. Producto de eso viene un sincretismo religioso, lo cual para nosotros no es una pobreza, es una riqueza. Ahora, no nos olvidemos que como humanos siempre estamos en un proceso de caminar, de peregrinaje.
Incluso cuando una persona no está cómoda en un país, ¿qué hace? Migra, va en busca de. Lo mismo es la religión, es decir, nos ayuda a caminar, a no quedarnos contentos o a veces en el sufrimiento, sino dice, busca una salida. Y mucha gente al ponerse toda esta capa que ustedes saben, morada, ¿no? O cargar la cruz o autoflagelarse, dice, quiero liberarme de una situación que de pronto yo tenía en el pasado o de este pecado que nosotros, la connotación de nosotros de pecado es de esclavitud. Y Cristo dice, pues no necesitas de eso. Tampoco necesitas de golpearte. Esa cruz, claro, no lleves esa cruz, deshazte de ella. Libérate. Y mucha gente ha sido el testimonio y dicen, Padre, después de haber caminado 2, 3, 4 horas, las que sean, finalmente he sentido una paz, una liberación, o incluso los que han cargado, dice, soy otra persona. Le invito entonces, con una vez hecha esa reflexión, a ver lo que nos resta de este documental fantástico en el que más profundamente analizamos y conocemos una de nuestras principales tradiciones, me parece. Dios le bendiga. Al mediodía del miércoles santo se lleva a cabo en la Catedral Metropolitana una ceremonia heredada de la Iglesia de Sevilla y que se realiza en Quito desde el siglo XVI. El arzobispo y sus canónigos se preparaban con sus trajes especiales para el arrastre de caudas. El origen de este rito se remonta al Imperio Romano, cuando se cubría el cuerpo de un general muerto en batalla con un manto negro, el mismo que luego cubriría a su tropa para transmitirles la fuerza y valentía de su líder. La ceremonia inicia con el recorrido de los canónigos por el interior de la catedral. Al ritmo de la marcha fúnebre, van arrastrando las caudas negras de varios metros de largo, acompañados por 2 acólitos que llevan cirios en sus manos. La vestimenta negra de los canónigos representa la humanidad ennegrecida por el pecado. Bajo un palio camina el arzobispo, que lleva en sus manos al Santísimo, una joya tallada con piedras preciosas que, según dice la tradición, lleva incrustados fragmentos de la cruz original donde murió Cristo. Terminada la corta procesión por las naves de la iglesia, nos remontamos al antiguo rito fúnebre romano, cuando el arzobispo pasa sobre el altar una gran bandera negra, cubriendo simbólicamente el cuerpo de Cristo. Luego procede a cubrir a los canónigos, quienes echados en el piso reciben el Espíritu Salvador de Jesús. Se decía que con el arrastre de esa bandera por encima del féretro, el espíritu del general quedaba en la bandera, pero entonces era necesario que ese espíritu de fuerza, de gallardía del general pase también a donde sus soldados. Entonces se cogía y se hacía el arrastre por encima de los soldados. Entonces ese significado lo hacemos ahora acá, no tanto de un general, pero sí de Cristo. Los fieles asistentes son cobijados también por la bandera en este importante acto simbólico. Semana Santa es tiempo de penitencia y arrepentimiento. Las iglesias y conventos se llenan de creyentes que esperan la absolución de sus pecados a través del sacramento de la confesión. Mientras tanto, decenas de voluntarios arreglan las andas, que son los vehículos que llevarán a las imágenes sagradas en el mayor evento de la semana. Comenzamos a preparar hace 2 meses las andas, lo que son arreglos, lo que es el aspecto mecánico, lo que es el aspecto estructural mismo de las andas. Son 2, una que va al Jesucito del Gran Poder y otra que va a la Virgen de los Dolores. En esta semana pues hemos trabajado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ningún detalle se pasa por alto, ya que se trata del transporte de una valiosa obra de arte de la escuela quiteña del siglo XVII. Una obra realizada en madera tallada, con accesorios de plata y piedras engastadas, que se conserva en el Museo del Convento Franciscano. Cada día de esta importante semana católica tiene su rito característico. En la tarde del Jueves Santo se desarrolla la ceremonia del lavatorio de los pies, ritual que conmemora la última cena de Jesús, cuando ante el asombro de sus apóstoles se dispuso a lavar los pies de todos ellos, demostrando su espíritu de servicio y humildad. El señor arzobispo que preside la celebración, a ejemplo de Jesús, lavará los
tatuajes a 12 personas de nuestra comunidad cristiana como signo de amor y de servicio, particularmente a los pobres. Es costumbre en la noche del Jueves Santo realizar un recorrido por la tradicional calle de las Siete Cruces, visitando las iglesias quiteñas. Quito es un espacio para lo sagrado, ¿no? Y no solamente desde la época colonial o ahora en el pleno siglo XX, XXI, sino también fue un sitio sagrado en la época prehispánica, ¿no? Un lugar sagrado que aún conserva su espíritu religioso, el cual se manifiesta con más fuerza en estas fechas especiales, cuando los altares se encuentran especialmente adornados para recibir las plegarias y oraciones de los católicos quiteños. Era Viernes Santo y Quito despertó muy temprano. Estamos aquí desde las 5 de la mañana y yo vengo del sur de Quito por el Pintal. Desde las 5 de la mañana empezaron a llegar al Colegio San Andrés los devotos que personificarían a cucuruchos y verónicas. Las inscripciones aún estaban abiertas. Con el pago de $3 se podía participar. De mi parte es primera vez que voy aquí pues en la cadena del Señor, es por mi fe. La fe que siempre lo venero a mi Dios. Yo vengo desde hace unos 6 años atrás, vengo yo, pero últimamente mi hijo quiso unirse y ahora me acompaña él. Es la primera vez que viene él. Una vez dentro, cada uno recibe su traje a cambio de una garantía. Familias enteras asisten religiosamente cada año. Es parte de su tradición familiar participar de este gran evento cristiano. Hace 5 años que salgo en la procesión. Hoy vengo a cumplir una penitencia por muchos favores que Dios me ha hecho, entre ellos la salud de mi hijo, la salud de mi nieta. Salgo con mis 2 hijas, con mis 2 hermanas, que siempre salimos juntas. Es una alegría, hoy mismo, ahorita mismo es una alegría, es como si estuviera lista para ir a una fiesta. Bueno, para mí la verdad es que es una emoción tan grande. Desde que he venido aquí a la procesión, yo vengo siempre con mucha fe. Esto para mí significa un encuentro con el Señor. Y desde que vengo he recibido muchas bendiciones. No sabes, estos últimos años han sido tan bendecidos, con tanta abundancia. Venga, por favor, ubíquese. Acá están los hermanos que le están ubicando en su respectivo lugar. Los actos de penitencia llegan muchas veces al autoflagelo. Y van a ver cómo van colocando alambres en su cuerpo, espinas en su cabeza, que para uno le parece doloroso. Hemos tratado de hablar con estas personas, pero es su manera de cómo decir, yo quiero también hacer un sacrificio, por lo menos una vez al año. Uno no puede realmente ya adentrar en ese campo personal de ellos, pero lo hacen realmente con un sentido penitencial de reparar sus errores humanos. Una penitencia que representa una nueva oportunidad para corregir sus errores. Una tradición que a través de los años no ha perdido su sentido de reflexión y arrepentimiento. Las Verónicas son también protagonistas especiales el Viernes Santo. Mientras los cucuruchos se preparaban, en su casa Laura se vestía con su antigua túnica para representar a esta histórica mujer que ayudó a Jesús en el camino hacia el Calvario. Yo soy coordinadora de las Verónicas más o menos unos 25 años. Cuando yo me ingresé a las Verónicas fue por una señora que me regaló la túnica y ella me dijo, yo le veo tan devota del culto, le doy la túnica, síganos a nosotros. Cuenta la tradición cristiana que una mujer llamada Verónica limpió con su velo el rostro de Cristo, mientras él se dirigía con su pesada cruz hacia el Gólgota. Milagrosamente, la imagen de su rostro quedó impregnada en la tela, que hasta hoy se conserva custodiada por los monjes capuchinos en un pequeño pueblo de Italia. Más de 100 Verónicas de todas las clases sociales participan en esta procesión. Aquí tenemos valiosas personas. Hay cancilleres, hay abogadas, hay secretarias y hay tenientes de la policía.
Tenemos bastantes personas. No pueden faltar las pesadas cruces que llevarán los penitentes a cuestas imitando la travesía de Jesús. Ni tampoco la venta de artículos cristianos como escapularios y rosarios. Lleven el escapulario, bendito el escapulario. Antes de salir, las andas son decoradas con las flores que llevan los devotos asistentes. Ya casi todo está listo para empezar la gran procesión. Primero saldrán los cucuruchos para adelantarse y abrir el camino de la sagrada imagen de Jesús del Gran Poder. Grandes cadenas, pesados troncos y pies descalzos hacen más duro el camino de los penitentes. Yo hago 34 años de penitencia, todos los años de Jesús. En la procesión más o menos se ha hecho un cálculo de que sale unas 70 a 80 mil personas en todo el recorrido, ¿no? Es una multitud grande de fieles que salen. Al salir la imagen se procede a la lectura de la sentencia, donde se recuerdan las palabras de Poncio Pilato que marcaron el destino final de Jesús. Le lleven al monte que se dice Calvario, donde se acostumbra a ejecutar y hacer justicia de los malhechores fascinerosos. Comienza el peregrinaje. Miles de cristianos de todas partes del país hacen la calle de honor para estas grandes imágenes, símbolos de su fe, y para los personajes que las acompañan. Los cucuruchos tienen su historia. Aparecieron entre los siglos IX y XI, cuando los fieles penitentes empezaron a utilizar este tipo de trajes a modo de penitencia. Esto se desarrolla en Europa. Entre ellos se cubrían con todo lo que es la vestidura y también con el bonete que llamamos nosotros, se cubren ellos. Narra pues la historia que ellos se ubicaban, por ejemplo, en los grandes lugares, en las puertas de las iglesias, un poco para la remisión de sus culpas. Este tipo de manifestaciones religiosas populares fueron prohibidas en un momento de nuestra historia por los gobiernos liberales, como el de José María Urbina a mediados del siglo XIX. Prohíben las manifestaciones públicas de culto, es decir, se prohíbe por ley que se hagan manifestaciones públicas religiosas. Se perseguía, incluso se castigaba. Dios te salve, María. Fue en 1961 que la Orden Franciscana retomó esta devoción y es desde entonces la responsable del culto a esta imagen, organizando cada año esta gigantesca expresión de fe popular. Es decir, la procesión de Jesús del Gran Poder es un invento moderno. Y disculpen que diga que es un invento moderno, porque no fue ninguna recuperación cultural ni ningún estudio antropológico, porque no tenía sentido. Lo único que querían los religiosos de San Francisco es devolverle a la ciudad de Quito una manifestación de fe pública en una época en que ya no se les perseguía con la caballería alfarista a los católicos que iban rezando por las calles y golpeándose el pecho, rezando el Padre Nuestro o pidiendo perdón por los pecados, ¿no es cierto? La imagen de la Virgen Dolorosa es venerada con el mismo entusiasmo. Los Ave Marías resuenan a su paso, en la voz de las fieles verónicas. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yo vengo de Cuenca, realmente estoy impresionada por la majestuosidad de esta procesión. Es impresionante la fe de la gente, es algo digno de resaltar. Adoramos de Cristo y te bendecimos, que por su santa cruz redimiste al mundo, míserenos para sus honores.
Nuestro principal objetivo no es únicamente decir, bueno, vamos a quedarnos en la procesión de Jesús de Gran Poder. Es mucho más allá. Es utilizando o tomando esta devoción popular de la gente, llegar al corazón de ellos, a un cambio de sus corazones, a un cambio de su vida, que es lo que más nos importa. Largos ríos de gente enlutan de morado las calles quiteñas y transportan al siglo XXI la devoción y la fe de las primeras manifestaciones religiosas de este pueblo. Una religiosidad que aporta valiosos elementos culturales al patrimonio intangible de la ciudad.